Mi retorno al domicilio, tras una intervención quirúrgica de urgencia por apendicitis y peritonitis, fue el evento detonante para la desarticulación del esquema de abuso operativo en mi propiedad. La situación de hecho era insostenible. Mi hermano, Diego, ocupaba el inmueble bajo una premisa de estancia temporal que se extendió durante 5 años, periodo en el cual mi capacidad patrimonial fue utilizada para financiar su inactividad. La verificación inicial, realizada al cruzar el umbral de mi departamento, reveló una negligencia operativa absoluta, residuos orgánicos, acumulación de desechos y una desarticulación total del orden doméstico. El sujeto, en lugar de mostrar asistencia ante mi condición física, emitió una orden directa de servicio doméstico. Este evento no fue analizado como una falta de afecto, sino como un indicador técnico de que el sujeto carecía de la capacidad de reconocer límites, propiedad o responsabilidad. La presencia de mi supervisor Ricardo fue un factor accidental que alteró la dinámica de poder del encuentro, obligando al sujeto a reconocer, al menos superficialmente, la presencia de una autoridad externa a la estructura familiar. Esta irrupción fue el punto de inflexión necesario para iniciar la auditoría de activos y la ejecución del desalojo. La arquitectura del esquema de dependencia familiar fue consolidada cuando tenía 19 años. Tras adquirir mi primer inmueble mediante un contrato de arrendamiento bajo mi titularidad y con recursos derivados de mi actividad laboral, mi madre, Verónica, gestionó el ingreso de mi hermano. La narrativa impuesta fue la de una necesidad temporal por desempleo. Sin embargo, el análisis retrospectivo revela que el sujeto, entonces de 23 años, poseía un historial de inestabilidad laboral crónica. La entrega de recursos financieros por su parte fue inexistente o meramente simbólica durante 24 meses, consolidando una estructura donde yo fungía como proveedora de vivienda, servicios y manutención. Paralelamente, la implementación de un supuesto fondo familiar de 2,000 pesos mensuales, solicitado por mi madre, operaba como una transferencia de activos hacia una contabilidad familiar sin transparencia ni rendición de cuentas. Durante 5 años, esta dinámica de subsidio fue mantenida mediante la coacción emocional, bajo la premisa de deuda moral por la crianza. La disolución de este esquema requería un enfoque técnico, el reconocimiento de que la responsabilidad de un adulto sobre otro es inexistente en el marco de la autonomía individual y que la gestión de mi patrimonio no podía ser dictada por jerarquías familiares disfuncionales. El deterioro de mi salud física fue el indicador definitivo de la crisis sistémica en la gestión de mi hogar. Durante 2 años, experimenté sintomatología abdominal persistente, la cual fue ignorada sistemáticamente en favor de priorizar la estabilidad operativa del entorno familiar. La noche de la crisis, donde la peritonitis se hizo evidente, la respuesta de Diego fue la indiferencia técnica, el mantenimiento de sus actividades recreativas con un volumen sonoro elevado, ignorando mi incapacidad física para desplazarme. La intervención de mi colega, Jimena, fue el único factor externo que evitó el choque séptico al coordinar el traslado médico. En el centro hospitalario, el comportamiento de los integrantes de mi familia confirmó la ruptura operativa. Las comunicaciones entrantes no tenían como objetivo mi estado de salud, sino la gestión de necesidades básicas del sujeto, específicamente la alimentación. Esta negligencia fue registrada como la prueba irrefutable de que mi rol dentro de la estructura familiar era estrictamente funcional y carente de valor personal para ellos, lo cual legitimó mi decisión de iniciar la reestructuración completa de los límites patrimoniales. Durante mi estancia en el hospital, el aislamiento y la falta de contacto por parte de mi familia me permitieron realizar una auditoría de mis recursos y compromisos. A través de la revisión documental solicitada a Jimena, accedí al contrato de arrendamiento y al registro de flujos financieros de los últimos 5 años. El análisis de los números resultó en un daño patrimonial estimado en más de 600,000 pesos, una cifra compuesta por rentas, servicios, alimentación y transferencias directas, todo financiado mediante mi actividad profesional. La recuperación de mi capacidad operativa tras la cirugía coincidió con una reconfiguración de mis prioridades, la eliminación de cualquier pasivo no autogenerado, la logística de mi alta médica, facilitada por mi supervisor Ricardo en lugar de mi familia, fue el último indicador de la transferencia de lealtades que yo debía priorizar. O al regresar a mi propiedad, el estado del inmueble, con comida en descomposición y una alteración total del orden, fue procesado no con indignación, sino con la frialdad de quien audita una empresa en quiebra tras una mala gestión administrativa, preparando el terreno para la notificación de desalojo. El proceso de confrontación inició con la presencia de Ricardo, mi supervisor, cuya autoridad actuó como un catalizador para la desarticulación de la soberbia del ocupante. Al encontrar el inmueble en condiciones de insalubridad y abandono, procedí a documentar el estado físico de la propiedad como evidencia de la violación a los acuerdos implícitos de convivencia. La reacción del sujeto, Diego,
al percatarse de que su posición de poder era vulnerable frente a una figura de autoridad jerárquica externa, evidenció la fragilidad de su estructura de control. Mi exposición de los hechos fue precisa y desprovista de carga emocional. Identifiqué la omisión total de las responsabilidades domésticas básicas y el uso indebido de los recursos del departamento. Este acto no fue una queja, sino una auditoría de rendimiento. La respuesta del sujeto, marcada por la confusión, confirmó que el sistema de subsidio familiar había eliminado cualquier capacidad de autogestión en él. El desorden del inmueble se convirtió en la prueba documental de que mi rol en la vivienda había sido sustituido por una explotación de servicios sin contraprestación alguna, legitimando mi derecho a solicitar la restitución inmediata del espacio. La resolución del conflicto se formalizó con la presentación del contrato de arrendamiento. Al extender el documento ante el sujeto, identifiqué la línea de responsabilidad, mi nombre, mis firmas y mi titularidad exclusiva sobre la propiedad. La negación inicial de Diego fue invalidada por la evidencia física de los registros notariales y financieros. Le comuniqué un plazo legal de 30 días para la desocupación, estableciendo una política de no negociación. La reacción de Diego, al intentar utilizar a mi madre como instrumento de presión mediante una llamada telefónica en altavoz, fue anticipada. Mi madre intentó intervenir apelando a una narrativa de ayuda familiar, pero mi respuesta fue contundente. La contabilidad de los activos no admite interpretaciones sentimentales. Al evidenciar que mi hermano había reportado un falso estado de salud menor, dolor de panza, para ocultar la peritonitis, la fractura en la narrativa familiar se hizo evidente. Esta inconsistencia informativa expuso la fragilidad de la alianza entre los miembros del núcleo familiar frente a la solidez de los datos técnicos que yo presentaba, iniciando la desintegración definitiva de su coalición. La desarticulación del esquema financiero se materializó al exponer los datos de la auditoría. Los 600,000 pesos identificados como gastos injustificados de mi cuenta personal, destinados al mantenimiento de un adulto funcional pero inactivo, no fueron objeto de debate. La confrontación de estos números ante mi madre no fue una petición de reembolso, sino una exposición de hechos. La transferencia de fondos bajo la premisa de un fondo familiar era un concepto carente de lógica económica, utilizado exclusivamente para subsidiar la insolvencia de terceros. Al cuestionar la naturaleza de dichos pagos, mi madre recurrió a la jerarquía emocional, argumentando que la familia no realiza este tipo de contabilidad. La respuesta fue técnica. La familia no puede fundamentarse en la explotación patrimonial de uno de sus miembros y el mantenimiento de una narrativa de lealtad cuando existe un robo sistemático de recursos es una contradicción de términos que invalida cualquier apelación a la autoridad materna. La presencia de Ricardo durante la exposición de los estados financieros introdujo un factor externo que alteró la dinámica de la reunión. Su intervención, breve y directa, aclaró su rol como testigo de la precariedad de mi estado de salud al momento de mi salida del hospital, contrastando con la desatención familiar. Este acto neutralizó el intento de mi madre de etiquetar la situación como un asunto de familia privado, o al ser identificada la desproporción entre mis ingresos como practicante y los gastos derivados del mantenimiento del sujeto en la propiedad, la madre perdió la base lógica de su defensa. La falta de capacidad de Diego para justificar sus contribuciones o su estatus ocupacional terminó por consolidar la pérdida de su credibilidad ante el interlocutor externo, forzando un silencio que solo pudo ser mitigado por el reconocimiento tácito de la insolvencia. La notificación del desalojo en un plazo de 30 días fue establecida bajo un rigor inamovible. Diego, ante la pérdida de sus canales de manipulación, intentó una respuesta basada en el miedo, cuestionando la viabilidad de su situación habitacional tras la salida. La respuesta técnica fue la desconexión total. La responsabilidad por su capacidad de resguardo habitacional recaía exclusivamente en el sujeto de 27 años. La desintegración de la coalición familiar se confirmó cuando el sujeto abandonó la propiedad tras la llegada de mi madre, no sin antes intentar una última actuación de víctima que fue desestimada. La salida del ocupante fue registrada como una recuperación efectiva del activo inmobiliario, marcando el fin de la etapa de gestión de pasivos personales en mi ámbito de residencia. El periodo posterior al desalojo permitió la normalización del entorno operativo. La limpieza y reestructuración del departamento fueron realizadas como una auditoría física necesaria. La eliminación de objetos ajenos y la reparación de daños fueron catalogadas como inversiones en la recuperación de mi espacio. La transición de un ambiente contaminado por la negligencia de terceros a un entorno de orden administrativo permitió la estabilización de mi situación física tras la cirugía. Cada elemento del departamento, ahora bajo mi gestión exclusiva, reflejaba la recuperación de mi soberanía patrimonial. El silencio tras la partida del sujeto no representó aislamiento, sino la eliminación de las interferencias necesarias para el funcionamiento óptimo de mi estructura de vida. El proceso de recuperación emocional
se integró mediante la validación de la realidad sobre la ficción familiar. La gestión de las comunicaciones con la tía Lupita, el tío Beto y la abuela Elena fue conducida bajo una política de transparencia documental. Ante la recepción de mensajes que apelaban al orgullo familiar o a la sangre, mi respuesta fue invariablemente técnica. La presentación cronológica de los hechos, desde la peritonitis hasta la negligencia de cuidados. Al eliminar la versión distorsionada de mi madre, los familiares redujeron su nivel de injerencia, comprendiendo que la narrativa familiar no era más que una construcción para encubrir una gestión abusiva de activos. Esta depuración de contactos fue fundamental para blindar mi entorno frente a futuras presiones externas. Del avance en mi carrera profesional fue la confirmación empírica de que la eliminación de los pasivos familiares era la variable crítica. La plaza como coordinadora de operaciones que me fue otorgada tras mi recuperación no fue fruto de una excepción, sino el resultado de haber redistribuido la energía cognitiva que antes perdía gestionando la insolvencia de mi hermano. Mi supervisor Ricardo, al evaluar mi desempeño tras la resolución de mi situación habitacional, confirmó que mi capacidad técnica había superado los promedios del equipo. El cese de la gestión de carga ajena se tradujo en una eficiencia operativa que fue reconocida formalmente por la organización, validando la tesis de que la independencia patrimonial es el requisito mínimo para la competencia profesional. La relación con mi madre alcanzó una estabilidad basada en la distancia y la desvinculación financiera. El reconocimiento parcial que ella realizó sobre la mala gestión de los recursos, admitiendo el uso de mi renta como tabla de salvación ante su propia crisis, fue el único punto de honestidad técnica obtenido en todo el proceso. Aunque no se alcanzó una resolución afectiva plena, la transparencia en la información evitó futuras distorsiones. La limitación del contacto a lapsos controlados de 10 minutos cada 2 semanas aseguró que la interacción no superara los umbrales de seguridad personal que había diseñado para evitar el reingreso a ciclos de dependencia. El cierre de la auditoría se completó con la estabilización de Diego, aunque el sujeto logró integrarse a un entorno laboral de medio tiempo. Su progreso dejó de ser una métrica de mi propia gestión. El cese de cualquier comunicación de apoyo o supervisión hacia él fue la última medida del protocolo para asegurar que mi esfera privada se mantuviera hermética ante sus fluctuaciones de desempeño. La lección técnica consolidada fue que la resiliencia es una propiedad del sistema individual. La ayuda externa, cuando no es recíproca, es simplemente una transferencia de capital que destruye la resiliencia del receptor y la estabilidad del emisor. El departamento, ahora un espacio de libertad, representa el resultado de la aplicación estricta de la propiedad y los límites contractuales. El cese de la injerencia familiar permitió la consolidación de un sistema de gestión personal basado estrictamente en el mérito y la autonomía. La reconfiguración de mi entorno doméstico, ahora libre de ocupantes no contratados y de fugas de capital, permitió la optimización de mis activos. Comprar nuevos utensilios y organizar mi espacio no fueron actos decorativos, sino la ejecución de un diseño funcional que refleja la propiedad exclusiva sobre mi patrimonio. La planta que integré en mi escritorio, supervisada por el recordatorio de Jimena sobre mi propia resistencia, simboliza la estabilidad alcanzada. O el silencio en mi departamento ha dejado de ser interpretado como una ausencia. Ahora es una variable de libertad técnica, donde cada decisión, desde la alimentación hasta la gestión de tiempo, responde a un criterio de beneficio personal y eficiencia, eliminando cualquier rastro de la deuda ficticia que durante años condicionó mi comportamiento. La validación de mi trayectoria profesional por parte de Ricardo, consolidada en mi nuevo rol como coordinadora de operaciones, confirmó la hipótesis de que la gestión de cargas externas inhibía mi capacidad de rendimiento. Al dejar de ser responsable por la inestabilidad de terceros, mi perfil técnico pudo enfocarse en la optimización de los procesos bajo mi cargo. La relación laboral, ahora exenta de cualquier confusión jerárquica con mi vida personal, se ha convertido en el pilar de mi estabilidad financiera. He verificado que la competencia profesional requiere una base de seguridad operativa que solo es posible cuando se han eliminado los pasivos familiares no declarados. La remuneración percibida es ahora gestionada mediante una estrategia de ahorro y reinversión, garantizando que el capital que alguna vez fue drenado hacia la insolvencia ajena ahora contribuya a mi capitalización personal. La cicatriz abdominal es la evidencia física que marca el límite entre la etapa de explotación patrimonial y la de soberanía absoluta. Este registro biológico sirve como recordatorio constante de que mi organismo detectó el riesgo sistémico mucho antes de que mi análisis lógico pudiera procesar la magnitud del abuso. He integrado esta lección técnica. La intuición y la respuesta fisiológica son variables de entrada en el análisis de riesgos que no deben ser ignoradas.
El protocolo cero ha sido validado bajo presión extrema, demostrando que la ruptura con cualquier estructura disfuncional, independientemente de su origen consanguíneo, es la única vía para garantizar la integridad del sistema. He reemplazado la victimización por el control estadístico de mi vida, transformando una historia de dependencia en un caso de estudio sobre la restitución patrimonial mediante el rigor legal y administrativo. En la actualidad, mi sistema personal funciona bajo parámetros de total transparencia y desvinculación de los esquemas de manipulación previos. La relación con mi madre ha sido reducida a interacciones breves y controladas, limitadas a temas de carácter periférico, eliminando cualquier posibilidad de retorno a la dinámica de subsidio. Diego, por su parte, continúa su trayectoria en un entorno laboral que él mismo ha gestionado, cumpliendo con la premisa de que cada individuo debe asegurar su propio resguardo. He logrado lo que durante 5 años pareció imposible: la recuperación total de mi departamento, la estabilización de mi situación financiera y el cese de toda carga ajena. La propiedad de mi espacio y de mis decisiones es ahora absoluta. El protocolo cero no solo ha restaurado mis activos, sino que ha garantizado que el futuro sea un proyecto diseñado y financiado por mí, bajo mis propios términos, sin interferencias ni expectativas de terceros.